Ok, perfecto. Iniciamos entonces a la espera de ver si arranca. Miren, mucha gente en el mundo moderno, cuando se habla de economía, y esto dicho sea de paso, hago el comentario porque estamos a la espera de, en cuestión de unos meses, ver el desempeño de un gobierno que debe alentar un proceso de recuperación. Dentro de esas propuestas de un proceso de recuperación van a chocar distintas escuelas de pensamiento, en tanto el cuerpo económico que acompaña al presidente de la República, que por cierto es economista de profesión, dicho sea de paso, tiene un pensamiento económico muy variopinto. A actores que van a estar ahí involucrados o que están en la actual en la gestión que apenas nace, está desde Pavel Issa, pasando a Alejandro Fernández Whipple, entre muchísimos otros actores económicos de muy distintas escuelas de pensamiento, El señor Silverio, que por cierto siempre me encantaba el profesor Silverio leer sus artículos. Claro, lo es. Por otro lado está Seara Hatton, que en una ocasión cuando estuvimos aquí tenemos alguna divergencia bueno, divergencia no. Yo tengo alguna divergencia porque él es una autoridad en economía. Yo soy un neófito que le gusta hablar del tema. Ahora bien, ¿por qué hoy? No. Que sobre todo en materia de presupuestos se interesó mucho en las pasadas gestiones como crítico oficialista. Ahora le va a tocar como persona que está de la frente de políticas públicas. Entonces va a tener mucha tela por donde cortar. Miren, cuando se habla de economía y sobre todo de recuperación económica, viene un tema que yo diría que la posición que se fija en cuanto a él dice mucho de cuál es la visión y el futuro muchas veces de los países. Hay gente que demoniza el término consumo. Hay gente que entiende que el consumo es el villano por aquello de que alienta la idea de que la gente compre y adquiera cosas no necesariamente que va a usar, por aquello de que le convierte en un sujeto que solamente espera tener dinero o incluso sin tenerlo, se endeuda para tener un nivel de vida, y obviamente el consumo o el consumismo, como le llama, es un villano que hay que matar y rematar, predicando, entre otras cosas, una idea más ascética, más de alguna manera pareciéndose un poquito no al voto de pobreza. Algunos llegan tan lejos como a eso, sobre todo cuando se puso de moda Mujica en el continente. Yo veía mucha gente que vive muy bien y bebe muy bueno vino, predicando, sí, pero nunca decían que Mujica estaba casado con una mujer que gana bastante bien y que vive bastante bien. El cuento nunca se hacía completo, y ese es el problema. Le pasa como un ex dibujante que vive en Canadá. Él sigue siendo trotskista. Bueno, sí, pero tu esposa es bastante capitalista y le va bien. Te luce serlo porque te financian la creencia. Entonces, uno no es lo que dice, uno es lo que hace. En el caso del consumo, hay dos peligros latentes. Está la idea de la demonización del consumo, y está la otra idea, que es muy peligrosa también, de que el consumo es la llave del progreso económico. Y yo quiero decir hoy que me inscribo, todo el mundo sabe, dentro de cierta escuela de pensamiento y dentro de cierta teoría liberal de la economía, y esencialmente dentro del pensamiento austríaco, que lo más importante cuando se sienten a pensar los asesores del presidente en la forma en cómo puede influir el Estado y las políticas del Estado dominicano en materia de la recuperación económica, y este es el centro de mi comentario, dicho sea de paso, a los amigos del portal y de las redes, para el tema de la titulación, es incentivar la inversión y la producción. El consumo viene después. Y voy a citar un ejemplo muy simple, porque el cálculo económico se ha perfeccionado en la empresa privada. El cálculo económico se perfeccionó en la economía de mercado. El cálculo económico de las economías planificadas centralizadas fue un fracaso. Y fue un fracaso incluso en los momentos de más relumbrón que tuvieron los famosos planes quinquenales soviéticos o chinos. La planificación económica siempre tenía fallos en el consumo por aquello de no poder hacer cálculos exactos de cómo cambiaban las necesidades de los consumidores. En el caso de las empresas, si ustedes se fijan, si nosotros hoy, aquí en cabina, nos asociamos y decidimos poner un negocio de vender sombrillas, ¿qué va a ir primero? Bueno, va a ir primero en el cálculo el capital que debemos invertir, el capital que tenemos para invertir, el faltante podríamos conseguirlo a través del crédito, a través de llevar nuestro proyecto a un actor crediticio que confíe, que apueste a nosotros y que pueda facilitar el dinero
que nos falta para nosotros entonces colocar esa fábrica de sombrillas o esa tienda de sombrillas, o sea que la vamos a adquirir a donde un fabricante a un precio que nos permita luego tener una diferencia de mercado donde obtengamos nuestras ganancias. Si las vamos a fabricar, por el otro lado, tenemos entonces que conocer cuál es la materia prima, el armazón de metal, la base que puede muchas veces tener una decoración de madera, la tela que se utiliza, las fibras que pueden ser nylon, los colorantes, cuál es el estilo de paraguas que está en boga en estos momentos. Somos un país donde hay más sol que lluvia, bla, bla, bla. Se utiliza más, por lo tanto, un parasol que un paraguas. Bueno, ¿qué es lo último? Adivinen qué va a pasar en esa planificación que estamos haciendo. Lo último es el consumo. La última parte va a ser, después de fabricar o de comprar, va a ser vender. ¿Por qué los políticos les encanta, a los de distintas escuelas, sobre todo las escuelas más tradicionales, ir a hablar de la reconstrucción económica y empezar la escalera por el otro peldaño? Hablan de incentivar el consumo, por eso se habla mucho de agregar demanda, de imprimir dinero, porque al final más dinero en las manos de los ciudadanos va a incrementar el consumo, políticas de infraestructura, porque eso le va a poner dinero a los obreros y a las empresas que allí trabajen, y eso va a hacer que ellos vayan a su colmado y gasten más. El consumo no es un villano, pero tampoco es el Dios que va a generar el progreso. El progreso toda la vida, todo el tiempo, se ha generado a partir de generar un clima propicio para invertir y las condiciones para producir. Y a esas cosas le va a seguir el consumo, porque el consumo es la decisión de compra. Una de las grandes críticas que se hace en la Escuela de Economía Moderna al Producto Interno Bruto, y por lo cual es una estadística, aunque sigue siendo útil para comparar altos volúmenes, cada vez más inútil para realmente ver el bienestar de la gente, es el hecho de que el Producto Interno Bruto está muy relacionado a la decisión de compra final. ¿Y saben qué? Cuando usted va a los países que más progresaron en algún momento de la historia, si usted quiere vaya a Asia, los casos recientes de Vietnam, de China Popular, países que todavía tienen una política cerrada a la democracia multipartidista y que todavía tienen partidos comunistas, entre comillas, en el poder, lograron generar las condiciones, señores, para que esos países que en algún momento negaron toda posibilidad de desarrollo de un capitalismo, fueron los capitalistas del mundo a invertir allá y a encontrar las mejores condiciones en relación a su inversión y beneficio. Y eso fue creando empleo, y eso fue generando una enorme masa trabajadora y finalmente de consumidores, porque entonces muchas de sus manufacturas no estaban solamente siendo fabricadas para llevarlas a ultramar, no, estaban siendo fabricadas para que los propios chinos la compraran. La marca Cadillac, que estaba a punto de quebrar en Estados Unidos, que todo el mundo la relaciona como una marca de lujo y lo ha sido, ¿usted sabe qué la salvó? La salvó el mercado chino, donde consumidores de esa nación ya no eran solamente obreros de la planta de ensamblaje y que la montaban en un barco y ese barco mandaba los containers para el resto del mundo. No, se convirtieron en consumidores. Ahora, vino después. Hoy China tiene, de sus 1.300, casi 1.400 millones de habitantes, China tiene una casi tercera parte de esa población con unos niveles de consumo similares a los de los estadounidenses o de los europeos. Y eso es muy importante, eso es muy bueno. Sin embargo, ese es un efecto posterior a haber creado las condiciones de inversión y de producción. Quizás el cambio más importante, amén de ese, que han dado muchas de esas economías, es haberse convertido también en creadoras de modelos, marcas, patentes y diseños, pasando de ser las famosas fabricantes, como se decía, carabelitas, se decía que lo que Made in China era copiado, a ser ahora los máximos defensores, señores, de la propiedad industrial. Los máximos defensores de la propiedad industrial, en tan pronto se convirtieron, a través del desarrollo de sus recursos humanos, en creadores, a través de la investigación, la aplicación y el desarrollo de nuevos modelos de generación de riqueza. Yo no sé por qué todavía en América Latina y en República Dominicana seguimos varados en una escuela de pensamiento setentosa, casi sesentosa, y todavía usted los escucha y a veces ve sus tweets diciéndole a los gobiernos que generemos masa monetaria, que la demanda agregada, que hay que, señores, que hay que endeudarnos, incluso todavía dicen algunos profesores de decanatos de economía, para que con eso se reactive a través del consumo de la economía. No, hay que producir primero. ¿Y qué producimos? Haga una lectura de cómo el Producto Interno Bruto Dominicano se alimenta, cuáles estadísticas lo alimentan. Y dentro de esas estadísticas que lo alimentan, entonces pase a ver cuáles son los sectores que producen lo que desayuna el turista que viene al hotel, lo que consume la industria que está asentada en territorio dominicano. Y por supuesto, todo aquello que llega desde nuestro campo, de nuestras minas, desde nuestras fábricas,
a tener algo de valor agregado. Me imagino que más adelante, pues, seguro a través ya de una nota, tanto impresa o digital o... En visto de todos los inconvenientes, me imagino que ellos mandarán una nota y ahí uno debe mandarse antes, eso es lo ideal. Pero, la de ayer la mandaron en la noche, creo, ¿verdad? Muy tarde. Sea cual sea la fórmula. Pero ya nos enteraremos, no se preocupe. No, pero además es un tema bastante lógico. No todo el mundo puede en vivo al tiempo en que se hace esa comunicación, muy importante por demás. Es una plataforma que se sobrecarga. Todos los medios nos enganchamos al mismo tiempo. Hay gente que lo va a ver después y yo insisto que quizás hacer un resumen. Es normal que en ocasiones hayan algunos inconvenientes. Bueno, casualmente voy a tratar de, en breves instantes, los que nos restan, tratar de unir algo de lo que justo ahí escuchábamos. Comparte nuestro mensaje. No caiga, señor presidente, no caigan a las actuales autoridades. Suena bien, pero generalmente termina mal. La idea, muy dada a ser llevada a cabo por nuestras autoridades económicas en América Latina, de querer construir la escalera al revés, empezar por el peldaño de arriba en vez del de abajo. El consumo es la parte final de cualquier tipo de bien o servicio que se ofrece. La primera parte, y por eso describíamos el aspecto de la planificación económica, tiene que ver con invertir y producir. Yo sé, señor presidente, que usted está rodeado por gente de escuelas muy distintas y sabemos cuál es la escuela dominante de la economía dominicana. Siempre han sido los keynesianos, la idea de la demanda agregada, que por cierto hay un chiste muy famoso de cómo piensan los keynesianos. Un keynesiano va y compra una pizza. ¿Qué tamaño la vende? No, del mismo tamaño toda. Bueno, por la mía pártemela en 12 pedazos que tengo mucha hambre. Así de ilógico es el pensamiento de muchos economistas. Al final, los muchos pedazos no van a hacer la diferencia sobre el volumen total. Lo mismo ocurre con el tema de pretender generar un endeudamiento, esa sugerencia del endeudamiento de la carrera. Endeudamiento va a haber, yo eso lo tengo claro. Y va a ser necesario en muchos aspectos como ya se anunció. Pero la idea de que la economía depende para recuperarse de generar cualquier tipo de mecánica que ponga en las manos de los bolsillos de la gente. Dinero muchas veces devaluado, dinero que muchas veces lo que hace es precisamente generar la pérdida de valor del mismo, a cambio de que eso, generando el consumo, va la economía a dispararse. Es una de las más trampas más viejas en la que en América Latina hemos caído. Tenemos todo el tiempo escuchando eso. La inversión y la producción son los primeros pasos. El valor real del consumo de bienes terminados o de servicios terminados en el total de la economía anda entre un 15 y un 25% dependiendo de qué economía. El resto es todo el valor y el proceso que se agrega antes de. Está el famoso ejemplo de la taza de café. El costo de la materia prima es apenas un porcentaje ínfimo. El resto es todo el branding, la conservación, el envase, el embalaje, el transporte y todo lo que está antes de que esto llegue al consumidor final. Y por lo tanto, es lo que a más gente suma dentro del aspecto mutuo, dentro del mutualismo que tiene que fabricar cualquier bien. Es nuestra forma de ver las cosas, no es un discurso, no es un verso bíblico que tenga que cumplirse a rajatabla. Nosotros lo hacemos obviamente con la humildad de ser simplemente analistas de la actualidad. No tenemos obviamente por qué imponernos ni pretender que nuestro juicio se imponga a quienes están alrededor suyo. Pero sí sería, yo creo, imperativo exigir que las medidas se tomen con la lógica de las cosas que funcionan y han funcionado incluso en países más prósperos que los nuestros, que están, entre otras cosas, estableciendo su recuperación económica, precisamente incentivando nueva vez la inversión y la producción, porque el consumo, insistimos, es la parte final de ese proceso. Si se quiere empezar invirtiéndolo, casi siempre los resultados van a ir en contra de lo que estamos buscando. Me queda clara la buena intención de todo el que está alrededor de un presidente, me queda claro que todas las escuelas de pensamiento buscan, en teoría, el bienestar de los demás, pero los resultados son los que finalmente dicen cuáles medidas realmente son propicias para una nación como la nuestra, que ahora en el caso del turismo se está anunciando la decisión de buscar las mejores condiciones para que quienes tienen capital inviertan, quienes ya lo han invertido relancen sus inversiones y se pueda, a través de un servicio como el turístico que vende paquetes, que genera divisas, insertar a todos los elementos del tejido productivo que terminan beneficiándose de la presencia del turista en la República Dominicana. De manera que recordemos, el consumo no es ni un héroe ni es un villano y no debe ser la primera parte que incentivemos a la hora de pensar en una recuperación económica. Debemos generar las mejores condiciones para invertir, producir y, ¿por qué no?, incluso quienes se benefician de eso, hasta ahorrar, que es siempre consumir un poquito menos que lo que estamos generando a nivel individual. Pausa.